É você, a maluca da vida. É você, a minha fantasia. É você, desnorteada briga. É você, a minha perdição. Eu não sei dormir sin la tua compañía. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a quien sea que esté viendo este podcast filmado. Estamos aquí reunidos mientras no podemos hacer nada aquí en cuarentena, reunidos para hablar de un tema que es crucial hoy en día. Se trata de por qué nos deben importar los bosques, la protección de los bosques y la diversidad que hay en ellos. Permíteme presentar nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son Cerveza Artesanal Itinerante, la mejor cerveza del Ecuador, sin duda, la mejor, y es ahora en domicilio. Si estás en Quito, estás de suerte, porque te pueden dar a su domicilio una cerveza deliciosa, sin dudas. También Shiripuno Lodge, que es un lodge increíble en la mitad de un parque nacional increíble, el área más biodiversa del planeta, en el Yasuní. Si no tiene electricidad, es en velas, y todavía es un lodge con velas, es un hotel en la mitad del bosque, solo con velas. Eso es único, es espectacular. Si es que quieres visitarnos, contáctate con nosotros o comenta. Y finalmente nuestro último sponsor es Sumaco Ñahui, que es un proyecto del que vamos a hablar en detalle en esta charla. Se trata de conservación de bosques, de restaurar el bosque a través de fondos. Si quieres apoyarnos, puedes comunicarte con nosotros otra vez. Entonces, para esta charla que vamos a hablar, ahora sí, ya no, sin pasar más tiempo, permítanme presentarle a Daniel Hicks y a Harold Fernando Vaca, que son naturalistas con una gran carrera ya increíble en la naturaleza, especialmente en la Amazonía. Por favor, digan hola, muchachos. Daniel, Fernando. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Hola, un gusto estar aquí. Perfecto, gracias muchachos. Es excelente tenerlos aquí en esta charla también. Déjenme empezar. Básicamente, como nosotros estamos aquí encerrados, ¿no? Como buenos ciudadanos, obedeciendo las leyes de la cuarentena, aquí estamos desempleados, ¿no? Nosotros no somos naturalistas y protectores de la naturaleza y no tenemos trabajo, no tenemos cómo proteger la naturaleza. Pero los destructores de la naturaleza sí tienen trabajo y la están destruyendo al 100% más. ¿No es increíble cómo mientras nuestra atención está girando al COVID-19, ellos están destruyendo la naturaleza a un paso increíble? Solo por dar, por ejemplo, están pasando cosas, deforestación increíble en Ecuador, Colombia, Argentina, en Brasil. Desde enero hasta abril se bajaron, talaron el tamaño de Manhattan 20 veces, multiplicado el tamaño de 20 veces, Manhattan ya lo talaron de enero hasta abril. Entonces, sale la pregunta, mientras ellos están trabajando arduamente para destruir la naturaleza, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar esto o tratar de evitar esto? O aún más importante, la pregunta que queremos responder en esta reunión, en esta charla: ¿por qué me debería importar la protección de los bosques y su diversidad? Por favor, señores. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, pensar primero en qué tipo de valor ponemos en la naturaleza, los bosques y su diversidad. No, obviamente, mucho de lo que está pasando ahorita, mientras que nosotros estamos en casa, obviamente la gente está aprovechando del valor económico.
inmediato, a corto plazo, de los bosques y, obviamente, indirectamente de su diversidad. Obviamente, el mundo natural tiene algunos tipos de valor económico, el valor inmediato, digamos, que ahorita, sí, la gente de que hablabas ahí, Gabo, están aprovechando el valor inmediato de los bosques, la madera, por ejemplo, ¿no? O talando los bosques para llegar a lo que está debajo, minerales, petróleo. Esas son las cosas que podemos, digamos, los seres humanos podemos aprovechar inmediatamente. Es más fácil, las ganancias llegan ya ahora. En cambio, nosotros como naturalistas, obviamente vamos pensando en el más allá, ¿no? El valor intrínseco, digamos, de los bosques y qué valor tiene para nosotros, pero también qué valor tiene para la gente que nosotros llevamos a los bosques. Nosotros pensamos más, obviamente, inmediatamente el valor de ecoturismo, pero ¿por qué existe el ecoturismo? Es porque hay personas que valoran lo que es un bosque, qué vive ahí, qué está ahí adentro, ¿no? Entonces son formas de ver el mundo natural, formas de pensar también, ¿no? Cuanto más allá vamos pensando. Sí. Entonces es muy fácil hablar de las personas que están talando los bosques ahorita para poder poner más vacas, por ejemplo. Ellos están pensando obviamente en cómo van a comer mañana, cómo van a vestir o alimentar a sus hijos mañana. Y talar los bosques y poner vacas, por ejemplo, es la respuesta más fácil, ¿no? A corto plazo es ya mucho más fácil. Nosotros, hablando de naturalistas involucrados en el turismo, vamos pensando en el más allá, a largo plazo. En eso que tenemos pensado algunos proyectos, obviamente, en que estamos involucrados, que es el más allá. Claro, o sea, no es una... O sea, el ecoturismo del que estás hablando, Daniel, entonces, no es algo, pero a largo plazo. O sea, nos trae algo, un valor económico, pero a largo plazo. A diferencia del petróleo y de la minería y de la tala de los bosques, de la madera, ¿no? Eso es claro, es algo tangible, tal vez de un valor económico como el mundo le está viendo de toda la manera económica. ¡Oh, es el fin del mundo! ¡La economía! ¡Por Dios! Eso es lo que está pasando en las redes sociales ahora, y lo que los gobiernos primero ven es la economía. Entonces, sí. El ecoturismo es algo que sucedía y estaba bien hasta ahora, que ya en la pandemia se canceló el turismo está muerto, y algo que me parece que no ve la gente es los servicios que todavía no tienen ningún valor económico, tal vez, que es los bosques nos dan agua, ¿verdad? Nos dan aire y nos dan polinizadores. Si te gusta la fruta, si te gusta comer tu frutita, deberías proteger los bosques porque hay polinizadores ahí. ¿Qué otros servicios podemos o tal vez promocionar, tal vez, de los bosques, mientras nuestro gobierno más bien solo promociona vender petróleo, que es veneno? Estamos exportando veneno al mundo, ¿no? Entonces, quisiera ver también esta diferencia también entre nuestros parques nacionales, que supuestamente son para esto, ¿no? Para darnos estos servicios naturales, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dan estos servicios naturales, quisiera ver la comparación de los bosques que existen en Sudamérica ahora, en comparación a otros lugares del mundo. Por ejemplo, Daniel, ¿me puedes decir cómo eran qué tantos bosques tienen ahora en el UK, en Inglaterra, de donde eres tú originalmente, y cómo funcionan los parques nacionales allá? Claro, no, hablando de allá, por ejemplo, los bosques originales, digamos, los bosques primarios, existe más o menos el 2% de los bosques originarios de Inglaterra. Casi no hay. Los parques nacionales, por ejemplo, sí hay parques nacionales, pero los bosques ya fueron tumbados hace cientos de años. ¿No? Los parques nacionales están llenos de abejas. Y esa cosa, después de algunos cientos de años,
los ingleses nos hemos acostumbrado a que la naturaleza, el campo, son los campos de hierba y vacas y ovejas. ¿No? Estamos muy desconectados con lo que es la naturaleza en verdad. Y eso crees porque tantos pasajeros, por ejemplo, que nosotros vamos llevando a los bosques del Ecuador, a la Amazonía, vienen de los países más desarrollados, de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Australia, países donde ya no hay mucha naturaleza verdadera, digamos, ¿no? Tenemos formas de reconocer, digamos, la naturaleza muy diferentes. Estamos muy desconectados del mundo natural. Y creo que esa desconexión, digamos, ¿no? Es lo que causa tantos problemas. Porque si no estamos conectados con el mundo natural, no lo entendemos. Y si no lo entendemos, no vemos la necesidad o la importancia de preservar los bosques de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Eso ha pasado y es algo muy diferente, obviamente, las formas, la idea de conservación o uso de la naturaleza es muy diferente en un país como Inglaterra que en un país como el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Son formas muy diferentes de ver el mundo. En el Ecuador, por ejemplo, muchas personas sí crecieron, digamos, dentro de la naturaleza o cerca de los bosques. Sí. Una conexión mucho más directa, digamos. En cambio, en los países desarrollados estamos muy desconectados con el mundo natural. Bueno, también aquí, por ejemplo, en el caso de Ecuador, los parques nacionales tal vez estamos más cerca de la naturaleza, tal vez, pero también nos falta valores, por ejemplo. Hay un parque nacional famoso aquí, el Yasuní. Para la gente que tal vez que nos está viendo y no conoce, el Yasuní es un parque nacional indiscutiblemente el lugar más biodiverso del planeta y es UNESCO, le pertenece a todos, a Daniel, a Harold, a los indígenas que viven ahí, a todos los que están viendo le pertenece este parque nacional. Pero aún así, el gobierno ha hecho robo, se podría decir, ha retorcido las leyes para poder explotar el parque nacional, este parque nacional que tenemos en Ecuador, para explotar petróleo, la tala ilegal y todas estas cosas. Entonces, ¿cómo en estos países subdesarrollados, que me imagino que también es el caso en otros lugares de Sudamérica, cómo podemos proteger áreas que el gobierno, porque lastimosamente tenemos que luchar contra nuestro propio gobierno para proteger nuestro medio ambiente, lastimosamente, es algo terrible. Entonces, la mejor manera que hemos pensado es crear bosques privados. ¿Dirías tú que tal vez crear áreas protegidas privados en vez de estatales sería una respuesta a la conservación? ¿Dirían ustedes esto? ¿Claro? Pienso que sí. Pienso que en estos momentos nosotros, las personas, la ciudadanía civil, debe tomar la iniciativa y apostarle a la conservación con muchos fines. Y uno de los fines tiene que ser educación. Educación porque la educación que recibimos hoy en día únicamente está direccionada a esos valores económicos que nos da la naturaleza y a lo que es buscar de la manera de usar cualquier tecnología para poder sacar sus valores, ¿no? Como enriquecernos rápido y tener una forma de consumir más rápido la naturaleza, pero no nos enfocamos en esos valores como el agua, el aire, los polinizadores, la madera y la información genética para hacer nuevos alimentos, nuevas medicinas. Entonces, países como como Ecuador, Colombia, Perú, tienen esa bendición de tener muchísima biodiversidad. Sudamérica tiene casi el 40% del agua fresca del mundo, tiene más del 60% de la biodiversidad genética del mundo, pero también es una pena que tenga gran cantidad de oro, petróleo y otros minerales que hace que eso no se vea como un economical asset, como una fuente de economía. Entonces nosotros, la comunidad civil, tiene que tomar nuevas acciones
Y una de esas es crear reservas privadas alrededor de parques nacionales y reservas que han sido creadas por el Estado y crear una franja de protección más gigante y más fuerte, en donde se imparta la educación, donde se inicie proyectos de restauración y donde se empieza a hacer investigación también sobre los recursos y las potencialidades que tiene cada una de estas áreas. Bacán, muy bien. O sea, estamos de acuerdo en que la educación entonces es la base de todo. La base de todo es eso. O sea, ahora, ¿quién decide? O sea, ahora en cambio en Ecuador ahora han bajado el presupuesto de la educación inclusive. No, en vez de dar más educación al pueblo, que es la base de todo bien, diría yo, que la base de todo bien es dar educación. No es así. Entonces, ¿quién decide qué dan los políticos, verdad? ¿Quién decide estos los políticos? Y por qué razones cortan los bosques? No sé, por ejemplo, en otros países, no sé si en Ecuador hay la biomasa, ¿no? La biomass, en inglés, que es por decir pedacitos de maderita para destruirlos y crear energías. Y los que no, tal vez no han escuchado qué significa, qué es biomasa, es de esta manera dar energía. Y le dicen pedacitos de madera para no decir árboles, ¿no? Para que suene más bonito y no decir árboles, no decir bosques, esta biomasa. ¿Qué más tenemos? O sea, tú sabes tal vez, Daniel, si es que hay biomasa en Inglaterra, de donde eres originalmente, tal vez. Desafortunadamente ya no hay bosques, entonces no hay madera para quemar. Entonces, esa es la cosa, como decía antes, por ejemplo, esa conexión con la naturaleza. En Inglaterra sí se usa esa biomasa, pero importan madera de Canadá, por ejemplo, Estados Unidos, para después quemar y hacer energía en Inglaterra. Pero nadie conecta esa cosa, ¿no? No nos demos cuenta que esa energía que estamos usando para cada cosa que usamos, los celulares, por ejemplo, el laptop, viene de la quema de los bosques de Canadá. Y eso es algo que viene, obviamente, en los países desarrollados, esa desconexión. No logramos conectar el cómo vivimos y de dónde viene la energía para dar esa vida que tenemos. Sí. Obviamente muy diferente, por ejemplo, en los países como el Ecuador. Sí, el país está perdiendo sus bosques a una tasa increíble, pero en muchos casos es por la necesidad de inmediato, digamos, ¿no? La gente quiere investir a sus hijos, a darles comida mañana. Están pensando en el hoy y mañana, no el más allá, ¿no? Obviamente sí hay los casos cuando estamos hablando del gobierno. El gobierno también está pensando en el hoy o los próximos 3, 4 años. No piensen en el más allá. ¿Qué vamos a tener después de 4 años de este gobierno, por ejemplo, que está muy ocupado vendiendo los terrenos a las mineras y otras empresas de todo el mundo? ¿Qué hay más allá? Y eso es obviamente lo que nosotros hacemos, el turismo, el ecoturismo. Sabemos que es básicamente la forma más eficaz, digamos, de proteger los bosques a largo plazo. Es difícil, sí. No hay tanto dinero hoy, es poco a poco, pero hay prueba. Obviamente nosotros estamos involucrados en algunos proyectos que dan prueba de eso. Sí. La prueba es que el ecoturismo da para el más allá. Cuando cambiamos la forma de ver el mundo y pensar en qué hay en los bosques, qué vive ahí, eso sí es la diferencia, ¿no? Entonces... Sí, perdóname, sí, me has hecho pensar también en las soluciones para esto. O sea, las soluciones para esto es, si están de acuerdo conmigo, yo diría proteger los bosques que ya existentes, o sea, proteger bosques que ya existen, restaurar los bosques que ya han sido talados y crear fondos para apoyar
dar soporte a la gente que está haciendo este tipo de proyectos, porque es lo mínimo que se puede hacer mientras estamos encerrados, es apoyar a la gente que sí protege estos proyectos, que es en el caso de nosotros. Daniel apoya, Carol Fernando Vaca también apoya estos proyectos con esto de Sumaco Ñahui, que permíteme dar un poco más ay, me trabé un poco, de este proyecto, ¿no? De darles más información de este proyecto. Es básicamente comprar áreas aledañas a parques nacionales aquí de alta diversidad que tenemos en Ecuador, a áreas aledañas a parques nacionales, y restaurar estas zonas y protegerlas para siempre, ¿no? El caso del que estamos hablando, de cuando es estatal, cuando es un área estatal no se la puede proteger porque depende más bien de las leyes del gobierno. Pero si es privado, tiene nuestras leyes que le pertenecen a todos los que apoyen. O sea, la idea es que le pertenezca a esta zona privada a todos los que apoyen, ¿no? Estábamos, por ejemplo, hablando con Harold también, que hay beneficios, ¿no? Si es que, por ejemplo, tú apoyas con $100, te quedas un fin de semana en esta área natural, en nuestra zona de camping. O si es que apoyas con, yo que sé, 500, puedes quedarte toda una semana, si deseas, en esta área natural que tenemos. Entonces, el objetivo es ir restaurando y comprando bosques para la protección, ¿no? Entonces, si no, dale. Yo quiero regresar un poquito al tema de la educación. La educación va a ser muy importante porque de cierta manera la educación está muy manipulada por la política, y la política decide qué educación necesita la población. Y de tal manera eso ha hecho que todo el mundo dependa de la política para uno ser educado. Pero hoy en día tenemos la gran posibilidad de saltarnos eso. Hoy en día tenemos una cantidad de conocimiento gigante que ninguna otra generación ha tenido en el mundo antes en la historia. Estamos a un clic de acceso, a un clic de poder cambiarlo todo. Esa es la maravilla de hoy en día, de que podemos hacer que ideas locas como Sumaco Ñahui, esa idea de ir a buscar terrenos que han sido totalmente deforestados y soñar en restaurarlos, y soñar en hacer esa conectividad con bosques pristinos, ¿no? Eso es posible también al crowdfunding. Aquí ustedes pueden unirse todos los días a través de las plataformas y a través de internet. Sí es verdad que nosotros tenemos esa capacidad hoy en día, por lo cual la responsabilidad en este momento recae sobre nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nosotros mismos si queremos hacer ese cambio, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, a educarnos de diferente manera de cómo nos propone el gobierno que debemos ser educados. A pensar de que tenemos que generar economía local, generar economía circular, y es lo que propone el ecoturismo a largo plazo. Y por años nosotros hemos venido trabajando en ecoturismo y hemos visto con nuestros propios ojos cuántas familias se vienen beneficiando de esta cadena económica. Lo importante es que el ecoturismo trae dinero para muchísimas más familias, lo cual no es atractivo para el poder político porque ya no viene el dinero en montón, como lo trae el petróleo, como lo trae la minería, que trae millones de millones, y ahí es donde se pueden hacer los grandes robos, los grandes movimientos de dineros a cuentas offshore, a paraísos fiscales, que es lo que a muchos políticos les parece delicioso y han podido comer de esto por décadas, y es lo que nos tiene en este momento encerrado, porque la pandemia no es que es aislada, la pandemia es un efecto de todas las prácticas políticas y económicas que se vienen desarrollando en el mundo después de la revolución industrial. Así es, excelente, Harold. Un último tema que quisiera topar antes de terminar con la charla es que ustedes están de acuerdo en que quiénes son los mejores protectores de la naturaleza. Como Daniel mencionaba, que
que la mayoría de la gente ha perdido ese contacto con el mundo natural. Yo diría, me hace acuerdo a los indígenas, o a nuestros propios indígenas, a nuestros amerindios, que ellos nacieron de la naturaleza, del bosque, y saben vivir únicamente del bosque. No saben vivir en la ciudad como nosotros. ¿Dirías tú que ellos son los mejores protectores de bosques? ¿Carol? Oh, sí, claro. Los indígenas, nuestros indígenas son los mejores protectores del bosque. Ellos son y han sido y han demostrado ser los únicos guardianes de la naturaleza en los últimos 50, 60 años que ellos llevan luchando contra corporaciones, contra negocios gigantes multinacionales que van atrás de los recursos naturales, sobre sus territorios ancestrales, sobre sus derechos históricos, en donde los gobiernos locales no han podido proteger, pero los indígenas se han puesto al filo de la batalla y han dado sus vidas en muchos casos para proteger la naturaleza. A nosotros, a la sociedad civil que está en intermedia, nos toca ayudarles a proteger eso, nos toca unirnos a su lucha de proteger la naturaleza. Claro que sí, los indígenas son los grandes guerreros de la naturaleza. Excelente. Sí. Algo muy importante que hay que tomarse en cuenta, obviamente todos los proyectos de sea conservación o restauración requieren, digamos, algo económico, ¿no? Un proyecto no funciona si no hay clientes. Entonces, algo tan importante cuando es que podemos salir otra vez, creo que hay que ir, no solo nosotros. A nosotros nos encanta la naturaleza, las salidas, sí, pero todos tenemos, por ejemplo, amigos o familiares que no salen, no vean el mundo natural, no vean los bosques, los animales que viven ahí, por ejemplo, la naturaleza en sí. Entonces, cuando podemos salir otra vez, hay que animar, hay que ir llevando a nuestros amigos, por ejemplo, no solo, digamos, al Parque Nacional Yasuní, obviamente, que es una maravilla, pero, digamos, al parque que hay, donde hay árboles, hay insectos, hay aves, por ejemplo, a las montañas, porque solo cuando las personas pueden ver algo que van formando una conexión con el mundo natural, y cuando hay una conexión, cuando comienzan a ver, comienzan a entender, ahí es cuando podemos en verdad enseñar a las personas, cuando están ahí, viendo la naturaleza ahí, frente de ellos. Y cuando la gente forma una conexión con la naturaleza, para ellos comienza a ver un valor. Y cuando hay un valor, puede ser obviamente económico, pero también un valor. Qué hermoso es estar en el bosque, sentir el bosque alrededor de nosotros, ¿no? Los animales moviendo, los olores, sonidos, todo. Muy importante. Y todos tenemos esa responsabilidad, creo que a sacar a las familiares, amigos y todo, los bosques, a comenzar a conectar otra vez con la naturaleza. Ahí sí vamos viendo un cambio, digamos. Así es, gracias Daniel, así es. Hay que volver a conectarnos, a reconectarnos con la naturaleza para recuperar los valores que hemos perdido, que se ha perdido en la gente de saber valorar las cosas que nos da la naturaleza, que nos da la vida. Destruyes los bosques, te estás destruyendo a ti mismo. Así de simple. Destruyes la naturaleza, te estás destruyendo a ti mismo. Igual cubriremos en charlas así, más sobre los indígenas, podemos hablar del daño de los petróleos, podemos hablar muchos temas. Entonces, yo les agradezco a Daniel y a Harold por estar aquí. Muchas gracias, señores, por estar aquí presentes. Entonces, a nuestros videntes, a los que nos estén viendo, si quieren comentar, quieren que cubramos tal vez más temas de lo que se habló aquí, quieren cubrir, o si tal vez quieres participar en charlas de esta manera, avísanos, comenta en las redes sociales que estás aquí, puedes comentar. También si te gustó la manera de ayudar a la protección de la naturaleza es compartir videos como este, ¿no? Para que se esparza el conocimiento y la conciencia ambiental. Entonces comparte a tus amigos si te gustó.
Si no te gustó, compártele a tus enemigos. No importa, ahí igual, comparte. Y muchas gracias, señores. Y hasta la próxima. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir ese tiempo con ustedes. Listo. Muchas gracias por invitarme. Gustoso estar aquí. Un placer, mis panas.